Dicen que los animales no tienen alma, pero ¿cómo explicas entonces que un caballo haya hecho lo que ni la propia familia se atrevió a hacer? Porque lo que vas a ver no es una simple historia de campo, ni una anécdota para pasar el rato. Es una prueba viva de que el amor más puro a veces no viene de un humano, sino de un corazón con 4 patas y sin palabras. Y lo más impactante, lo que ocurrió después dejó a todo un pueblo sin palabras y con el alma temblando. Si alguna vez te han hecho sentir que ya no vales nada, si alguna vez pensaste que estabas solo, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la forma en que ves a los animales, a tu familia y hasta a Dios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el calor se pega al cuerpo como una cobija pesada. El viento apenas se movía y el sol caía sin piedad sobre las calles de tierra de San Mateo de los Vientos, un pueblo chiquito pero lleno de alma, escondido entre montañas secas y nopales dispersos. Don Julián Hernández, con su camisa de manta remangada, el sombrero ladeado y la piel morena marcada por el tiempo, acariciaba el lomo de su caballo mientras preparaba la montura. Tenía 58 años, ojos color miel apagada, manos gruesas como troncos y una voz rasposa que casi siempre iba acompañada de un suspiro. Vivía solo desde que su esposa partió, pero tenía a Relámpago, su caballo de toda la vida, su único compañero fiel. «Vamos, amigo, hoy toca revisar el cerco del potrero», murmuró amarrando las alforjas. Relámpago, un alazán fuerte de melena blanca y mirada profunda, relinchó suavemente. Sus cascos levantaban pequeñas nubes de polvo mientras caminaban por la calle Nogal Viejo, rumbo a la vereda del campo. El sol pintaba el cielo con tonos naranja y el canto de los grillos comenzaba a mezclarse con el silencio del atardecer. Todo parecía normal, como cualquier otro día, hasta que, al llegar a la bifurcación del camino del Cedro, Relámpago se detuvo de golpe. Julián frunció el ceño. «¿Qué pasa, muchacho? ¿Por qué te detienes?» El caballo alzó la cabeza, sus orejas se movieron inquietas y soltó un relincho fuerte, casi desesperado. Sus patas rascaron la tierra como si intentara decir algo, como si el viento le trajera un susurro que solo él podía entender. «¿Qué estás oliendo?», preguntó Julián bajando de un brinco y mirando alrededor. La carretera de tierra seguía vacía. A un lado, matorrales resecos. Al otro, un pequeño barranco lleno de piedras. El aire tenía ese aroma a polvo caliente, a campo viejo, pero también algo más. Relámpago comenzó a caminar solo, con paso firme, bajando hacia una curva. Julián lo siguió, confundido pero confiando en el instinto del animal, y entonces la vio. Entre los arbustos yacía una figura encorvada, vestida con un batón floreado, empolvado y deshilachado. Su cabello blanco estaba revuelto y uno de sus pies descalzos temblaba apenas. Era una anciana. Estaba viva, pero débil. Respiraba con dificultad. Su piel ardía por el sol y sus labios agrietados murmuraban algo que Julián no alcanzaba a entender. «¡Santo Dios!», exclamó, arrodillándose junto a ella. «Señora, ¿está bien?». Relámpago no se movía. Se quedó parado justo al lado, bajando la cabeza, como si entendiera que debía protegerla. La mujer apenas alzó la vista. Con voz casi inaudible dijo: «¿Eres tú, Ángel?». Julián tragó saliva. El corazón le latía con fuerza, pero no del susto, sino de algo más. Una sensación profunda de que no era una coincidencia. Algo o alguien los había guiado hasta ahí, y fue entonces que todo cambió. Porque ese día, lo que parecía una rutina más en el campo, se convirtió en el inicio de un milagro que ningún alma en San Mateo podría olvidar jamás. El aire se volvió más pesado en ese rincón del camino del Cedro, donde la tierra parecía haber guardado un secreto por demasiado tiempo. Julián se quitó el sombrero, lo presionó contra su pecho y se agachó con cuidado.
Tranquila, señora. Ya está a salvo. No se esfuerce, le dijo con voz baja, como quien le habla a una flor marchita que aún quiere vivir. La mujer tenía la piel manchada por el sol, arrugada como hojas secas en otoño. Sus ojos, de un gris casi transparente, se perdían en el vacío. Pero algo en su mirada se encendió cuando vio el rostro de Julián. Le temblaban los dedos mientras intentaba agarrar su mano. «¿Dónde estoy?», susurró con dificultad. «Está en San Mateo, doñita. Yo soy Julián, y este de aquí es Relámpago». Fue él quien la encontró, no yo. El caballo bajó la cabeza, como si entendiera el peso del momento. Le olfateó la frente con delicadeza, y la mujer soltó una lágrima silenciosa. Julián buscó en su mochila un poco de agua y mojó sus labios con cuidado. «Solo tome un poquito, ya casi llegamos al pueblo». Pero ella no respondía más. Cerró los ojos, agotada. Julián cargó su cuerpo frágil entre sus brazos y la subió con cuidado sobre Relámpago, asegurándola con la manta que llevaba enrollada. El animal no protestó. Caminó despacio, como si llevara sobre el lomo a alguien sagrado. Mientras cruzaban las calles de tierra, los vecinos asomaban las cabezas por las ventanas. «¿Quién es esa señora?», preguntó doña Elvira desde su portón. «No sé. La encontré tirada en la curva del cedro», respondió Julián sin detenerse. «Está muy mal, necesita un doctor». En pocos minutos llegaron al pequeño hospital rural de San Mateo, una construcción humilde con paredes de cal blanca y techo de lámina. Julián entró corriendo con la anciana en brazos. «¡Ayuda! Por favor, necesita atención». Una enfermera joven salió del consultorio, seguida por el doctor Toledo, un hombre delgado, de bigote fino y bata arrugada. La tomaron rápidamente, mientras Julián explicaba todo lo que sabía, que no era mucho. La encontramos sola, deshidratada. Apenas hablaba. «No trae identificación ni nada». El doctor asintió, preocupado. «Está grave, pero llegó a tiempo. Si hubiera pasado una hora más, quizá no lo contaría». Julián se quedó de pie en el pasillo, con el sombrero en la mano, mirando cómo desaparecían tras la puerta. Afuera, Relámpago esperaba bajo la sombra de un árbol. No se movía, no comía, solo miraba hacia la puerta, como si supiera que dentro se libraba una batalla por la vida. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, Julián sintió algo que no podía explicar. Una mezcla de alivio, misterio y una inquietud en el pecho que no lo dejaba respirar tranquilo, porque por más que quisiera pensar que todo había terminado ahí, algo dentro de él le decía que esa mujer no estaba perdida por accidente. Esa noche, el hospital estaba más callado que de costumbre. Las luces fluorescentes parpadeaban y el aire olía a desinfectante y soledad. Julián se quedó en una silla de plástico junto a la ventana, sin moverse. Miraba cada tanto el reloj de pared, pero los minutos parecían burlarse de su paciencia. La enfermera que lo atendió, Lupita, una joven de rostro dulce, trenzas apretadas y voz tranquila, salió al pasillo con una libreta en mano. «Don Julián, la señora ya está estabilizada, está dormida, pero necesita observación continua. Tiene señales de deshidratación severa y un golpe leve en la cadera, pero no encontramos ningún documento con ella». «¿Nadie la reconoció? ¿Ni un nombre?», preguntó levantándose. «No, ya le tomamos una foto para preguntar en las casas cercanas, pero hasta ahora, nada». Julián se pasó la mano por el rostro. No podía quitarse la imagen de la mujer tendida entre los arbustos. Había algo en su expresión que le recordaba a su propia madre antes de partir, ese miedo silencioso que solo tienen los olvidados. «¿Puedo verla?» «Claro, pase tantito, pero por favor sin hacer ruido». La habitación 4 era pequeña, con una cama metálica, una ventana abierta con cortinas amarillas y una mesita con un vaso de agua a medio tomar. Ahí estaba ella. Doña Carmen Ríos, como descubrirían después, dormía profundamente. Tenía el ceño fruncido incluso en el descanso,
como si su alma siguiera en alerta. Julián se acercó y le habló con suavidad. «No sé quién es usted, señora, pero mi caballo la trajo de vuelta. No sé cómo ni por qué, pero él la vio antes que yo, como si supiera». Relámpago, desde afuera, se movía inquieto bajo la farola del estacionamiento. No se quería ir. Julián lo sabía. Él mismo sentía que no podía simplemente volver a casa, así que le pidió a Lupita un momento y salió a verlo. «¿Qué tienes, compañero?», le dijo, acariciándole la frente. El caballo giró la cabeza y miró hacia el cerro, más allá del camino del cedro, donde la mujer había sido encontrada. Relinchó bajito, pero con un tono extraño. No era miedo, era una mezcla de urgencia y tristeza. Y ahí, en medio del silencio nocturno, Julián sintió que algo no cuadraba. Esa mujer no se había perdido por accidente, había sido dejada ahí, y nadie la estaba buscando. La mañana siguiente Julián fue al ayuntamiento, pidió revisar los reportes de personas desaparecidas, preguntó en la iglesia, habló con gente del mercado. Nadie parecía conocerla. «Tal vez es de otro pueblo», le dijeron. «Aquí nadie la ha visto antes». Pero Julián no creyó una sola palabra, no cuando el corazón le decía lo contrario, y menos cuando esa tarde un detalle lo dejó helado. Relámpago seguía mirando hacia el cerro como si algo o alguien aún estuviera allá, esperando ser descubierto. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza de lo normal sobre Los Naranjos, el barrio donde vivía don Julián. Su casa, una construcción modesta de adobe y teja, se mantenía tibia por dentro gracias al fogón que aún chispeaba en la cocina. Pero Julián no tenía hambre, ni sueño, solo preguntas. Se sirvió un café de olla que ya se había enfriado. Se sentó en la mecedora de madera que él mismo había construido años atrás y se quedó ahí, en silencio, mirando hacia el corral por la ventana. Relámpago estaba inquieto. Caminaba en círculos, levantando pequeñas nubes de tierra cada vez que sus cascos golpeaban el suelo. De vez en cuando se detenía, alzaba la cabeza y relinchaba bajito, mirando fijo hacia la oscuridad del camino que llevaba de regreso al cerro. «¿Qué es lo que intentas decirme?», murmuró Julián, llevándose el sombrero al pecho. No era la primera vez que veía a su caballo alterado, pero esta vez era diferente. No era susto ni cansancio, era como si algo lo llamara, como si allá, entre los árboles, quedara una historia incompleta, una verdad que nadie más quería ver. La noche avanzó. Las luces del pueblo se apagaban una a una, como párpados rendidos por el día. Pero Julián seguía despierto, con el alma erizada. Tomó su linterna, se puso una chamarra vieja y salió al patio. Relámpago lo vio y se detuvo en seco. Se acercó a la reja, rozando su hocico contra el metal. «¿Quieres volver allá?», le dijo Julián, acariciando su frente. «¿No te basta con lo que encontramos?». El caballo lo miró con esos ojos enormes, oscuros y serenos, y en ese instante Julián supo que no era un capricho del animal, era una necesidad, un llamado. «Está bien, iremos al amanecer». Pero el amanecer no trajo respuestas, al contrario, trajo más preguntas. Porque cuando Julián regresó al hospital esa mañana, la enfermera Lupita lo recibió con el rostro tenso. «Don Julián, algo extraño pasó anoche». «¿Qué cosa?». La señora se despertó gritando, muy agitada. Dijo que lo había visto, que sabía quién la dejó ahí, pero antes de decir más, se desmayó. «¿Quién?», preguntó Julián, sintiendo que el alma se le encogía. No dijo nombre, solo repetía una frase una y otra vez. «Mi sangre, mi propia sangre». Fue como si el tiempo se congelara. Julián apoyó una mano contra la pared y cerró los ojos. La mujer no había caído en ese lugar por accidente. No era una anciana confundida que se perdió. Fue dejada ahí por alguien que la conocía, alguien de su propia familia. Y mientras esa verdad comenzaba a tomar forma en la cabeza de Julián, Relámpago, desde la calle, relinchó con fuerza una vez más, como si el cielo mismo le confirmara que no todo estaba dicho, que lo peor aún estaba por descubrirse.
El amanecer cubría el cielo con tonos rosados y naranjas cuando Julián montó a Relámpago, decidido a regresar al lugar donde todo comenzó. Llevaba una mochila con agua, una cuerda, una navaja y el mismo presentimiento que no lo dejaba dormir desde hacía días. Algo más había ahí, entre la maleza y las piedras, algo que los ojos humanos no habían querido ver, pero que su caballo sí. «Llévame tú, viejo», le dijo a Relámpago, dándole una palmada suave en el cuello. «Donde sientas que tenemos que ir, ahí vamos». Tomaron el camino del cedro, subiendo por la parte más estrecha donde los arbustos crecían sin orden y la tierra estaba marcada por huellas viejas de neumáticos. El silencio era espeso, solo se escuchaba el chasquido de ramas secas bajo sus pasos y el resoplido del caballo. Relámpago se detuvo justo en la curva donde habían encontrado a doña Carmen, pero esta vez no bajó la cabeza. Al contrario, la alzó, giró un poco hacia la izquierda y comenzó a tirar con insistencia hacia un pequeño sendero oculto entre los matorrales. «¿Allá?», preguntó Julián, entre sorprendido y tenso. Se bajó, apartó las ramas con las manos y avanzó a pie. A pocos metros, detrás de una roca grande, algo brilló bajo la luz del sol. Se agachó y, con el corazón palpitando, desenterró un objeto envuelto en tierra y hojarasca. Era un rosario roto, con la cruz partida por la mitad. A su lado un lazo de listón rojo, manchado de sangre seca. «¡Santo Dios!», susurró Julián con un nudo en la garganta. Relámpago resopló con fuerza detrás de él. Julián se incorporó, miró alrededor y notó que en la tierra aún quedaban marcas de llantas recientes. No era solo una pista antigua, alguien había estado ahí hace muy poco, y entonces lo sintió. Un estremecimiento, como si el aire mismo le hablara al oído, como si Dios le mostrara lo que nadie más quería ver. «Ella fue traída hasta aquí», dijo en voz alta mirando el sendero, «arrastrada, abandonada». Se arrodilló frente al lugar donde había estado la mujer y cerró los ojos. El sol le tocaba el rostro, pero lo que sentía no era calor, era vergüenza, por quienes pueden abandonar a su sangre, por quienes dan la espalda a los que les dieron la vida. Relámpago se acercó, lo rozó con el hocico. Julián abrió los ojos y lo entendió sin palabras. Él no iba a dejar esto así. Volvería al hospital. Hablaría con doña Carmen. Confirmaría lo que su corazón ya sabía. Alguien quiso silenciar a esa mujer, pero no contaba con que Dios le mandaría un caballo para gritar la verdad. El cielo se había nublado cuando Julián llegó de nuevo al hospital. El viento traía un olor a tierra mojada, como si el cielo también presintiera que algo estaba a punto de estallar. Julián subió las escaleras con paso firme, el rosario roto en la mano, la otra apretando su sombrero contra el pecho. Lupita lo recibió en la puerta del cuarto de doña Carmen, con el rostro pálido. «Don Julián despertó hace poco. Está muy débil, pero preguntó por usted. Dice que lo recuerda». Julián entró en silencio. La mujer yacía en la cama, más delgada que la última vez, pero con los ojos abiertos. Su mirada ya no era de confusión, era de dolor. «¿Se acuerda de mí?», preguntó Julián con voz suave. Ella asintió lentamente. «Usted, el del caballo, el que sí se detuvo». Julián se sentó junto a la cama y tras una pausa puso el rosario sobre la mesa. «Lo encontré allá, donde la hallamos, con este listón y marcas de llantas cerca. Necesito que me diga la verdad, doñita. ¿Quién fue?». Doña Carmen cerró los ojos y una lágrima le escurrió por la sien. «Mi hijo, Gerardo, el mayor. No quería llevarme más. Me decía que yo era una carga, que no tenía caso seguir gastando en mí. Me subieron al carro y pensé que íbamos al médico, pero me dejaron ahí, como si yo ya no valiera nada». La voz se le quebró. Julián tragó saliva con dificultad. El alma se le revolvía dentro. ¿Y nadie más lo sabía? Su esposa Maritza lo ayudó. «Mi otro hijo, Elías, no vive aquí. Creo que ni le avisaron que me había ido». Yo no grité. Me dio vergüenza,
pero no pensé que fueran a dejarme así. Julián apretó los puños. El caballo tenía razón desde el principio, y ahora que sabía la verdad, no podía callar. Salió del hospital directo al barrio del Cerezo, donde vivía la familia Ríos. Al llegar, la casa estaba cerrada, pero tocó con fuerza. Una vecina se asomó por la ventana de enfrente con gesto de duda. ¿Busca a los hijos de Carmen?, preguntó. Sí, necesito hablar con ellos, urgente. La mujer bajó la voz. Hace días que no se les ve por aquí. Desde que usted encontró a la señora, ya no han salido. Solo escuché gritos hace 2 noches y luego silencio. Dicen que discutían por los papeles de la herencia. Julián sintió que el estómago se le revolvía. Mientras la madre se debatía entre la vida y la muerte, ellos pensaban en lo que iban a ganar. Volvió al hospital esa tarde, pero antes de entrar se detuvo. Relámpago, amarrado bajo un mezquite, lo miraba con la misma calma de siempre. Julián se acercó, lo abrazó por el cuello y le dijo al oído: ¿Sabes qué, compañero? A veces los animales tienen más alma que muchos humanos. Relámpago bajó la cabeza y se quedó quieto, como si lo entendiera todo. Esa noche, Julián encendió una vela en su altar, miró al cielo y prometió algo. No dejaría que esta historia terminara en silencio, porque los milagros no solo son para salvar vidas, también son para abrir los ojos del pueblo. Era domingo por la mañana y el pueblo se preparaba para la misa de las 11. Pero esa vez, Julián no fue a la parroquia del centro. En cambio, montó a Relámpago, se puso su camisa blanca más limpia y cabalgó rumbo a la pequeña capilla de San Francisco, ubicada en la loma donde crecen los magueyes y el viento canta más fuerte. Ese lugar, olvidado por muchos, había sido restaurado a pedazos por Julián en los últimos años. Lo usaba para rezar en soledad, pero ese día sintió que debía abrir sus puertas a otros corazones. Padre Ramiro saludó al sacerdote de cabellos grises y mirada cansada que ya lo esperaba afuera de la capilla. ¿Podría celebrar una misa especial hoy? ¿Por qué motivo, hijo? Por una señora que fue olvidada y por un caballo que no lo permitió, pero sobre todo para recordarle a este pueblo que todavía existen los milagros. El padre asintió sin preguntar más. Conocía a Julián desde niño. Si hablaba así, era porque algo grande ardía en su pecho. Alrededor del mediodía, poco a poco, la gente empezó a llegar. Algunos por curiosidad, otros por respeto. Lupita, la enfermera, trajo a doña Carmen en una silla de ruedas. Iba cubierta con un rebozo celeste y las manos entrelazadas sobre el regazo. Sus ojos, aunque tristes, brillaban con lucidez. Y junto al altar improvisado entre flores silvestres, Relámpago. El caballo se mantenía quieto, imponente y sereno, como si supiera que también era parte de ese momento sagrado. La misa empezó. El padre Ramiro habló del amor, del perdón y de los caminos misteriosos por los cuales Dios nos habla. A veces, dijo con voz firme, el cielo nos manda señales que no vienen del trueno ni del rayo, sino del susurro de un animal que no necesita palabras para hacer justicia. Al final, Julián se acercó al centro quitándose el sombrero. Todos guardaron silencio. Este caballo, dijo, señalando a Relámpago, encontró a una mujer que fue abandonada por su propia familia. La trajo de vuelta a la vida, no porque alguien se lo pidiera, sino porque sintió que tenía que hacerlo. Y yo, que fui testigo, no puedo quedarme callado. Se giró hacia la multitud con los ojos húmedos y la voz temblorosa. No sé ustedes, pero yo sí creo que Dios puede hablar a través de un caballo, porque donde hubo cobardía, Él tuvo compasión, donde hubo abandono, Él dio compañía, y donde hubo silencio, Él gritó con su relincho. En ese momento, ante todos, Relámpago dobló las patas delanteras y se arrodilló sin que nadie le diera señal alguna. La gente soltó un suspiro colectivo. Algunos se taparon la boca, otros rompieron en llanto. Era imposible no sentir que algo más grande que todos ellos estaba presente.
Doña Carmen lloraba en silencio con las manos apretadas. Lupita la abrazó desde atrás. El padre Ramiro alzó la mirada al cielo. Y Julián, con el corazón latiendo fuerte, entendió que ese no era el final, sino el principio de una verdad que ya no podría ser ocultada jamás. 2 días después de la misa en la Loma, la historia ya se había regado por todo San Mateo como pólvora encendida. La gente murmuraba en la panadería, en la plaza, en la barbería de don Melquíades, incluso en la fila para llenar el garrafón. ¿De verdad fue el hijo quien la abandonó? Dicen que la quería dejar para quedarse con la casa. Y ese caballo, sí, qué cosa tan divina de verdad. Pero Julián no se dejó llevar por rumores. Él quería justicia. Así que esa mañana se fue directo al hospital con un papel doblado dentro de su chamarra y una decisión firme. Allí lo esperaba María, una enfermera mayor, seria, con más años en el hospital que cualquiera. Cuando Julián se le acercó, ella bajó la voz de inmediato. «Tengo algo que necesita saber, don Julián», dijo, mirándolo con atención. «Pero esto no lo escuchó de mí, ¿de acuerdo? Lo que me diga queda aquí», respondió él. María sacó una pequeña libreta con apuntes, con letra apretada y vieja. Se la mostró. La noche que trajeron a la señora Carmen, alguien vino a preguntar por ella. Un hombre joven, nervioso, de ojos oscuros, dijo que la buscaba, pero cuando le mostré la foto que tomamos, palideció y se fue sin decir palabra. Dejé anotada la placa de su coche, por si acaso. Julián apretó el papel entre los dedos. ¿Lo reconoce? No me dijo su nombre, pero no parecía alguien que estuviera realmente preocupado. Parecía alguien que no esperaba que ella estuviera viva. Julián salió de ahí con el alma encendida. Fue a la comisaría, habló con el oficial de guardia, uno de sus antiguos conocidos del campo, y le mostró la nota de la enfermera junto con el rosario roto y las marcas del abandono. «No hay pruebas formales, Julián», le dijo el agente, «pero si conseguimos que ella lo diga en voz alta, podemos abrir una investigación por tentativa de abandono, o más». Ese mismo día, Julián regresó al hospital. Doña Carmen ya estaba más despierta, con los ojos atentos, comiendo un poco de caldo de pollo. «¿Está lista para decir lo que sabe, doñita?» Ella bajó la cuchara lentamente. No respondió enseguida, pero luego levantó la mirada y con la voz baja pero firme dijo: «Sí, lo voy a decir, no por mí, por todas las madres que han sido tratadas como si fueran trastes viejos, porque si Dios me salvó, no fue para quedarme callada». Juliana sintió, con los ojos húmedos. La ayudó a firmar la denuncia, y esa noche, cuando salió del hospital, el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como nunca. Julián se detuvo en la banqueta y vio a Relámpago, amarrado bajo el poste, mirando el cielo también. «Lo hiciste, compañero», le dijo con una sonrisa. «La verdad ya no está enterrada». Relámpago movió la cabeza, como si aprobara cada palabra, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo entero supo lo que era ver la verdad levantarse, montada sobre el lomo de un caballo. Era viernes por la tarde, y el calor se sentía espeso, como niebla de verano. En la plaza principal de San Mateo de los Vientos, los puestos de tamales y aguas frescas seguían su rutina, pero el ambiente era distinto. Algo se sentía en el aire, un rumor, una tensión, una verdad que ya no se podía sostener en silencio. De pronto, los murmullos se transformaron en suspiros ahogados. Gerardo Ríos, el hijo mayor de doña Carmen, apareció tambaleándose en medio de la plaza. Iba desaliñado, con la camisa abierta, la mirada perdida y la boca seca. Caminó como si le pesaran los huesos, hasta llegar frente al kiosco. Se quedó ahí, quieto, con los ojos vidriosos, y luego gritó: «¡Fui yo! ¡Fui yo el que la dejó ahí!». La gente que estaba cerca se volteó en seco. Algunos soltaron exclamaciones, otros se acercaron sin saber qué hacer. Gerardo cayó de rodillas sobre el empedrado, con las manos en el rostro y la voz quebrada. No quería hacerlo, pero Maritza insistió. Ella decía que mi mamá ya no sabía ni quién era, que era mejor dejarla allá. Yo no quería que muriera. Doña Leti,
La señora que vende pan dulce en la esquina se persignó. Un joven grababa todo con su celular. Unos niños dejaron de jugar y corrieron a buscar a sus padres. ¡El caballo!, gritó Gerardo llorando. Ese caballo maldito nos arruinó el plan, nos arruinó la vida. Julián, que pasaba con relámpago en dirección al molino, se detuvo a mitad de calle. Lo vio desde lejos, con los labios apretados y los ojos llenos de algo que era mezcla de tristeza, decepción y compasión. No dijo nada, solo desmontó, caminó con firmeza y se acercó. Gerardo, al verlo, se arrastró unos pasos y cayó de bruces frente al caballo. «Perdón», susurró. «Perdóneme usted, don Julián. Perdóneme, relámpago. Yo no soy un monstruo. Solo tuve miedo. Solo quería empezar de nuevo». El caballo no se movió. Se quedó en silencio, alto, imponente. Su melena blanca se agitaba con la brisa y su mirada se posó en aquel hombre roto, como si fuera capaz de ver su alma por dentro. El silencio era absoluto, hasta que Julián se agachó y le dijo en voz baja: «No sé si Dios ya te perdonó, pero yo espero que sí, porque este caballo no fue tu castigo, fue tu espejo». Gerardo se echó a llorar como niño. Minutos después llegaron los policías. Lo llevaron sin resistirse, con la cabeza agachada, entre susurros de vergüenza y miradas de juicio. Nadie gritó, nadie insultó. Todos estaban demasiado ocupados procesando lo increíble de lo que acababan de presenciar. Esa noche, Julián se sentó en su mecedora con una taza de café, viendo a Relámpago en el corral. «Sabes, viejo, no se trataba solo de salvar a doña Carmen. Tú viniste a abrirle los ojos a un pueblo entero». Relámpago alzó la cabeza, con su expresión noble y tranquila, y aunque no podía hablar, Julián sintió la respuesta clara en su pecho, porque a veces los animales hacen el trabajo que los humanos hemos olvidado: recordar qué significa tener corazón. Pasaron algunos meses. Las bugambilias florecieron sobre los muros blancos de San Mateo, y el pueblo volvió a su ritmo pausado, aunque ya nada era igual. La historia de Relámpago y doña Carmen cruzó las fronteras del municipio, llegando a oídos de reporteros, maestros, estudiantes e incluso sacerdotes de otros pueblos. Algunos decían que era una fábula, pero quienes vivieron de cerca sabían que era un milagro real. Doña Carmen, más fuerte y lúcida, vivía ahora en la casa de don Julián. Una pequeña habitación le había sido adaptada con ventana al jardín, y desde ahí, cada mañana, saludaba a Relámpago como a un viejo amigo. «¿Ya desayunaste, criatura de Dios?», le decía mientras arrojaba trocitos de manzana por la reja. El caballo la miraba con ternura, como si entendiera cada palabra, y quizá sí lo hacía. Julián, por su parte, ya no se sentía solo. Había recuperado la alegría de las conversaciones, de los cuidados mutuos, del aroma a café y pan por las tardes. A veces se sentaba con Carmen bajo el mezquite grande y hablaban de la vida, de lo que dolió, pero también de lo que sanó. El pueblo organizó una ceremonia simbólica en la plaza, donde colocaron una placa de madera tallada que decía: «Relámpago, coraje sin palabras, amor sin condición». Y cada domingo, niños y ancianos venían a acariciarle la frente, a tomarse fotos, a dejarle flores o pan dulce. Algunos incluso le rezaban en silencio, con una fe sencilla, la que nace del alma y no necesita explicaciones. Gerardo, tras su confesión, fue sentenciado a trabajos comunitarios y terapia obligatoria. Maritza lo dejó, pero Elías, el hijo menor, regresó al pueblo, avergonzado por no haber estado. Visitaba a su madre cada semana, en silencio, pidiéndole perdón con abrazos largos y lágrimas calladas. La justicia terrenal se aplicó, pero fue la justicia del cielo la que transformó corazones. Y Julián lo sabía. Una tarde, mientras acariciaba a Relámpago, le dijo al oído: «Mucha gente piensa que viniste a salvar una vida, pero yo sé que salvaste muchas, porque después de ti, todos aquí entendimos algo,
El amor verdadero no se grita, se demuestra, y a veces llega en 4 patas con crin blanca y ojos que brillan como si hubieran visto a Dios. Relámpago relinchó suave, cerró los ojos y descansó bajo la sombra del árbol, como un guardián que por fin podía dormir tranquilo. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poquito, entonces dime, ¿crees que los animales pueden ser enviados por Dios para recordarnos lo que es el amor verdadero? ¿Alguna vez sentiste que un ser inocente te cuidó más que las personas a tu alrededor? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si este mensaje te hizo pensar, si te removió algo por dentro, no te vayas sin antes suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí contamos historias que no solo emocionan, también transforman. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los milagros no tienen alas, tienen crin y relinchan al cielo.